Muy bien, vamos al tema de esta mañana. Vamos a titular nuestro estudio: El fin está cerca. ¿Estás preparado para ver a Jesús? Como ven, este título se compone de dos frases: una afirmación o exclamación y una interrogación. Y la afirmación da motivo para plantear otra interrogante. Y es: ¿el fin de qué es que está cerca? Pues ni más ni menos que el fin del tiempo de gracia. ¿Qué cosa es la gracia, hermanos? Cuando ustedes escuchan esa palabra gracia, ¿con qué asocian su mente? ¿Qué les viene a su mente cuando escuchan la palabra gracia? A ver, el hermano la asocia rápidamente con salvación. ¿Alguien más? ¿Con qué la asocian esa palabra gracia? A ver, hermanita, repítalo. Oh, como un regalo que Dios nos ha dado sin merecerlo. Efectivamente, hermanos, eso es la gracia. El regalo de la salvación. ¿Cuántos decimos amén? El regalo de la salvación. Y como dice la hermana Evelyn, sin merecerlo. Pero si eso es la gracia, ¿qué cosa es el tiempo de gracia? Que está limitado ese tiempo para ver si decides agarrar el regalo o no agarrarlo. El tiempo de gracia es el periodo de tiempo que Dios te ha dado para que decidas si aceptas o no aceptas el regalo. Y entonces, hermanos y hermanas, el título de nuestro tema dice que ese tiempo de gracia está cercano a su fin. Pero si va a tener un fin, o si tiene un fin, es porque tuvo un comienzo. ¿Cuándo comenzó? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 21, para ver qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto al tiempo cuando comenzó la gracia. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué les parece? Pablo está haciendo referencia aquí al pecado como un intruso que vino de afuera y entró en el ámbito de la humanidad en el jardín del Edén, cuando sedujo a nuestros primeros padres. Pero inmediatamente el apóstol compara y contrasta los efectos del pecado con la obra de la justificación de Cristo, es decir, su perdón. Esta obra es mencionada en el versículo 15, como ustedes vieron, como un don, y eso significa gracia. Es decir, hermanos y hermanas, en el Edén se puso en efecto un acto de gracia, uno que superó infinitamente los males de la rebelión, pues dice que sobreabundó. El don profético lo explica mejor, se los pongo acá. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Patriarcas y Profetas, página 52. Así que, como ustedes pueden ver, queda respaldado que el tiempo de gracia comenzó en el Edén. Pero noten ustedes, dice el don profético que la gracia es una oferta que sería otorgada por un tiempo. Es decir, la humanidad ha tenido tiempo para decidir si acepta o no el regalo que Dios le ofrece. El regalo del perdón, el regalo de la limpieza del pecado, que lo ofrece Jesucristo a cada uno que lo quiera. Oh, hermanos y hermanas, este tiempo de gracia que comienza en el Edén ya lleva un poco más de 60 siglos. El don de profecía lo dice. El Hijo de Dios, dice, es el centro del gran plan de redención que cubre todas las dispensaciones. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Es el Redentor de los caídos hijos e hijas de Adán en todos los siglos del tiempo de gracia humana. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Y esta cita está en A fin de conocerle, página 20. Noten ustedes que el centro del gran plan de redención que cubre todas las dispensaciones es Jesús, porque Él es el que hace posible que la gracia esté disponible, pero noten, en todos los siglos del tiempo de gracia humano. Si tomamos nosotros en cuenta que un siglo tiene 100 años y que este mundo ya lleva más de 6,000 años de pecados, entonces por lo menos este tiempo de gracia ya lleva, según mis cuentas, no sé si las hice bien, pues más de 60 siglos. Hermanos y hermanas, y este tiempo de gracia que ya lleva siglos de estar a la disposición de todos nosotros, ¿cuándo va a terminar? Como es el título del tema que estamos tratando. ¿Cuándo va a terminar? El don de profecía dice: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, allí quedará también decidida la suerte de todos para vida
o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Conflicto de los siglos, página 545. O sea, hermanos y hermanas, que ambos eventos, el juicio investigador que empezó en 1844 y el tiempo de gracia que empezó en el Edén, ambos terminarán al mismo tiempo, según esta declaración. Y esto le imprime un significado más solemne a nuestro estudio. Porque quiere decir entonces que cuando se tome nuestro nombre para ser juzgado en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo en este momento, si nos mantenemos todavía, hermanos y hermanas, viviendo bajo la gracia del Señor, entonces tendremos el privilegio de que nuestros nombres queden allí en el libro de la vida, que es uno de los libros que se abren en el juicio. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Dice la Escritura: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como ven, el juicio está basado en las cosas que están escritas en los libros. Y el libro de la vida se abre para mostrar que los acusados no tienen su nombre en él. Y como no tienen su nombre en él, vean lo que se hará con ellos. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado al lago de fuego. Así que, hermanos y hermanas, en el libro de la vida solo permanecerán los nombres de los que hayan sido fieles. Los nombres de los que no perseveraren hasta el fin en la gracia que es en Cristo serán borrados y lanzados al lago de fuego. Qué triste, hermanos y hermanas, será el fin de los que no tengan sus nombres en el libro de la vida. Qué triste será ver el destino final de estos. ¿Por qué? Porque no hicieron un compromiso con Jesús de entregarle su vida, de rendirse a Él. No profesaron una fe en Cristo y por lo tanto, qué lamentable, serán lanzados al lago de fuego. En cambio, los que cuando dije se tome su nombre para ser juzgado, se encuentre que está todavía perseverando en la gracia, este en el juicio será absuelto, quedará libre de culpa y salvado para siempre. Oh, hermanos y hermanas, cuán solemne es esto. Por eso, con cuánta razón el don profético dice lo siguiente: todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben, ¿cuándo? Ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Cristo su Santuario, página 122. ¿Qué debemos hacer, dice, en los pocos días de gracia que nos quedan? Afligir nuestras almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. Pero esto, hermanos y hermanas, solo lo puede experimentar una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, porque Él es el único que puede producir en uno ese arrepentimiento genuino y ese dolor por haber pecado. Cuando no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no hay dolor, no hay arrepentimiento, solo hay un remordimiento
pero cuando nos pase, lo volveremos a hacer. Oh, hermanos, cuánto necesitamos orar porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida y produzca en nosotros ese arrepentimiento genuino, ese dolor de verdad por haber pecado, y de esa manera entonces nuestros nombres se mantengan allí en el libro de la vida. ¿Y cuándo es que se inscribe el nombre de una persona en el libro de la vida? ¿Cuándo? Que conteste el don de profecía. En el Conflicto de los Siglos, página 113, dice: mediante el arrepentimiento de sus pecados, la fe en Cristo y la obediencia a la perfecta ley de Dios, se le imputa al pecador la justicia de Cristo. Él llega a hacer su justicia, y entonces ¿qué cosa pasa? Su nombre es registrado en el libro de la vida del Cordero. Se convierte en un hijo de Dios, un miembro de la familia real. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio a Dios. ¿Cuándo entonces, hermanos y hermanas, es registrado nuestro nombre en el libro de la vida? Número 1, cuando nos arrepentimos. Número 2, cuando depositamos la fe en Cristo. Número 3, cuando recibimos su justicia. Cuando somos obedientes a la santa ley de Dios. Y número 4, cuando recibimos su justicia. Mediante estas 4 cosas es que nuestro nombre entonces es registrado en el libro de la vida del Cordero. Interesante que solo entonces, dice, es que nos convertimos en un hijo de Dios. Solo entonces es que venimos a ser miembros de la familia real. De manera que en esta mañana, todos los que hemos, por su gracia del Señor, aceptado a Jesús como nuestro único Salvador, todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, todos los que hemos experimentado este arrepentimiento y somos obedientes a su santa ley, y también disfrutamos de su justicia, que es de su perdón, todos nosotros que hayamos experimentado esto, entonces podemos decir con propiedad que nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes creen por fe que esto es así y que sus nombres están registrados en el libro de la vida? Así es, hermano. Si no tienes fe en esto y no lo crees, tienes que preocuparte, porque ya leíste que los que no estén en el libro de la vida, ¿a dónde va a ser su final? En el lago de fuego. Así que es vital, es indispensable que tu nombre esté en el libro de la vida. Miren qué privilegio el que alcanzamos cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Venimos, dice, a ser un miembro de la familia real. ¿Y cómo se le llama a los miembros de la familia real? Les dicen reyes, reinas, príncipes, princesas. De esos nombres no se les baja. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros, por la gracia del Señor, somos miembros de la familia real. ¿Amén? Sí, eso somos. Y desde que entramos al servicio de Dios, desde que entramos a servir a Dios, nuestros nombres se registraron en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso. Así que, hermanos y hermanas, mantengámonos perseverando en la gracia de nuestro Señor para que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida. Amén. Oh, hermanos y hermanas, cuán importante es que los que no han hecho su decisión de rendir su vida a Jesucristo lo hagan lo más pronto posible. Cuán importante es que no posterguen esa decisión de rendir su vida al Señor, porque entre más luego rindan su vida a Cristo, más luego se registra su nombre en el libro de la vida. Oh, hermanos, es tan importante esto de mantener el nombre en el libro de la vida antes que la gracia se acabe, como también es importante registrarlo por primera vez antes que la gracia se acabe. Es tan importante este dato que mire lo que Jesús le dijo
a los discípulos en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 20. Lucas 10, verso 20. Dijo el Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí el énfasis, hermanos y hermanas, la base para el regocijo es que los nombres de nosotros estén registrados en los cielos. Los discípulos venían bien contentos porque hasta los demonios se les sujetaban y en el nombre de Jesús los echaban fuera. Pero el Señor está diciéndoles que es cierto, el poder y las manifestaciones poderosas que han hecho les han fascinado, pero lo más esencial, les dice, es que los nombres de ellos estén escritos en el cielo, porque si están escritos en el cielo, tendrán la vida eterna. Oh, hermanos, la ciudadanía en los cielos es mucho más importante que la capacidad de hacer milagros o echar demonios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Era cierto que les había dado todo el poder, pero su mayor gloria, les dice, es que sus nombres estén escritos en el cielo. Oh, hermanos y hermanas, otra razón importante para mantener nuestro nombre en el libro de la vida es porque eso nos va a dar derecho de entrar en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Vamos a leerlo en Apocalipsis 21, versículo 27. Apocalipsis 21, versículo 27. Dice la Escritura de la siguiente manera, 21:27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos y hermanas, si queremos entrar por las puertas eternas, mantengamos nuestro nombre en el libro de la vida. Y no hay mejor manera de mantener nuestro nombre en el libro de la vida que siendo victoriosos sobre el pecado. Por eso el Señor le dice a los vencedores en Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y agrega: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros encontramos entonces que los vencedores tendrán ese privilegio de que su nombre se mantenga allí. ¿Vencedores de qué? Vencedores de el pecado, vencedores de sus propios defectos de carácter. Los que sean victoriosos cada día en Cristo, hermanos y hermanas, Jesús dice: no borraré su nombre, lo mantendré allí. El don de profecía dice: Cristo dice de los vencedores: no borraré su nombre del libro de la vida. Los nombres de todos los que alguna vez entregaron a Dios están escritos en el libro de la vida, y sus caracteres están desfilando ahora delante de Él. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral, están observando el desarrollo del carácter en aquellos que ahora viven, para ver si sus nombres pueden ser conservados en el libro de la vida.
Se nos concede un tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. ¿Quién está haciendo esta obra? ¿Quién se está separando del pecado y del egoísmo? Hermanos y hermanas, esto es vital. Lograr la victoria cada día sobre nuestro carácter, manteniendo, como dice acá, las vestiduras blancas que el Señor nos ha dado. Y el agente para mantener blancas las vestiduras es la sangre de Cristo Jesús. Eso significa, hermanos y hermanas, que debemos apropiarnos de los méritos del sacrificio de Cristo cada día y buscar su justicia y perdón todos los días. Solo así se cumplirá la promesa: no borraré su nombre del libro de la vida. Prácticamente Jesús aquí le está asegurando al pecador arrepentido que sus pecados han sido perdonados. Y por otra parte le está advirtiendo al pecador impenitente que su nombre va a ser eliminado del libro de la vida, va a dejar de existir como persona y no tendrá lugar entre los seres creados. Así que, hermanos y hermanas, mantengámonos perseverando en la gracia de nuestro Señor para que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida. Ojalá que los que no han hecho su decisión de rendir su vida a Cristo lo hagan pronto, porque las vestiduras blancas el Señor se las quiere dar a todo aquel que viene a sus pies arrepentido. Le cubre con esas vestiduras blancas sus trapos de inmundicia con los cuales llega. Oh, hermanos y hermanas, la sangre de Cristo es la única que puede mantener blancas las vestiduras. Así que todos los días hay que venir al Señor y decirle: lávame en tu sangre, lávame de todas mis inmundicias, de todos mis pecados. Ojalá, mis hermanos, que nosotros lo entendamos y vengamos al Señor muy pronto para ponernos a cuentas con Él. Dice el don profético: hay un registro exacto de las iniquidades de las naciones, las familias y los individuos. Dios sigue siendo tolerante mientras se lleva la cuenta. Pueden hacerse llamados al arrepentimiento y extenderse ofertas de perdón, pero vendrá el tiempo cuando los registros se colmen y la tolerancia de Dios llegue a su límite. Entonces la señal será dada para que la ira de la justicia ofendida sea derramada y el juicio sea ejecutado. Signs of the Times, 11 de diciembre de 1884. Pero noten, hermanos, la tolerancia, dice, de Dios llega a su límite. Vendrá el tiempo, dice, cuando los registros se colmen y la tolerancia de Dios llegue a su límite. Hay una insistencia. Hay una insistencia en el don de profecía en decirnos que es poco el tiempo que nos queda de gracia. Pero no solamente el don profético. En la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan de que el tiempo se acaba. Miremos algunos de ellos. Por ejemplo, 1 Pedro 4, versículo 7. 1 Pedro 4, verso 7. Dice el apóstol: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Noten cómo el apóstol siente que ya el fin está a las puertas e insta, estimula a los creyentes a que sean sobrios. ¿Qué es eso de ser sobrio? No es otra cosa sino tener una mente sana. No es otra cosa sino ser una persona temperante en todo. Y aparte de eso, debe esta persona ser de mucha oración y velar en ello. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Santiago no se queda atrás con su exhortación al respecto.
Vamos a leer el libro de Santiago, el capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice este apóstol lo siguiente: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Interesante cómo Santiago nos habla. Nos dice que hay que esperar, que hay que perseverar, que hay que afirmar los corazones, porque ya el Señor se acerca. Llama la atención que diga que precisamente porque el Señor está cerca, nosotros los miembros de la iglesia no estemos, dice, quejándonos unos de otros, sino más bien dejarle a Dios que, como el juez que ha de hacer juicio, se encargue de juzgar aquello que a nosotros tal vez nos parezca una injusticia. Llama la atención que diga que el juez está delante de la puerta. Todo lo que nos parezca ahora como un acto de injusticia de parte de algún hermano de la iglesia, lo que el Señor manda es a no estar en queja tras queja de eso, sino más bien dejarle a Dios que juzgue eso. ¿Por qué? Porque Él está a las puertas. Así vemos que este apóstol se une a Pedro en estimularnos, hermanos y hermanas, a un tipo de conducta que esté a tono con la urgencia de estar listos para recibir al Señor. Primera de Juan 2, 18 y 19 también se une a esta exhortación de que el tiempo está cerca. Primera Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí se presenta, hermanos y hermanas, la gran apostasía como una señal de que estamos viviendo en el último tiempo. La apostasía que se promueve y la apostasía en la que caen inclusive miembros del pueblo de Dios. Juan dice, es una señal de que ya estamos en el último tiempo. De manera que si el don profético insiste que el tiempo de la gracia se acaba y lo menciona por diferentes partes, los textos de la Biblia van respaldando esa posición y nos hacen ver que efectivamente ya estamos en el último tiempo. Y por eso Pablo se une y dice en el libro de Hebreos 10:25 lo siguiente. Hebreos 10:25. Y considerémonos unos a otros. Vamos a leer del 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así miramos entonces la premura con la que hablaban los apóstoles en cuanto al día de la venida del Señor. Es algo que ya es inminente, es algo que está por ocurrir. Y le hablaban hacia la iglesia para estimularla a la consagración, para estimularla a la entrega, para estimularla a la oración, para estimularla a congregarse, para estimularla a mantenerse fiel. Así los apóstoles hablaban a la iglesia. Y hermanos y hermanas, de la misma manera nos hablan a nosotros hoy. El don de profecía dice: los hombres y mujeres necesitan despertar.
y darse cuenta de la solemnidad del tiempo, de la cercanía del día, cuando el tiempo de gracia de la humanidad será cerrado. A nadie le ha enviado Dios un mensaje diciendo que faltan 5, 10 o 20 años para el cierre de la historia de este mundo. No proveería excusa a ningún ser viviente para que se demorara en la preparación para su venida. Todo el que se dice ser siervo de Dios es llamado a hacer su obra como si cada día fuera el último. Río Angel, 27-11-1900. Hermanos y hermanas, ¿y qué está implicado en ese día cuando la gracia se acaba? ¿Qué está implicado? Bueno, yo creo que es mejor escuchar al Señor hablar aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Dice así, Apocalipsis 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y cierra en el 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En estas palabras, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Hermanos y hermanas, aquí prácticamente se está fijando el destino final de cada persona. En estas palabras, definitivamente, hermanos, se retira el ofrecimiento de la gracia. Aquí nosotros vemos que cuando el Señor dice estas palabras, se acabó la intercesión en el santuario celestial. Cada persona habrá hecho su decisión, ya no se puede hacer más, y el destino de cada uno ha quedado fijado. El Señor dice: los que quedaron en el libro de la vida por ser santos, sigan disfrutando de la santidad. Nadie los puede mover ya más de allí, porque así los encontré y ahí los dejo. Pero los que fueron encontrados en su impiedad, en su pecado, en su injusticia, sigan, dice el Señor, en su injusticia y en su pecado, porque nada pueden hacer ya más. Su caso está decidido. Oh, hermanos y hermanas, solemnes las palabras que acabamos de leer, para reflexionar y decidir desde ya qué destino yo quiero tomar. El don de profecía dice: cuando Jesús deje de abogar por el hombre, los casos de todos serán decididos para siempre. El tiempo de gracia se cierra, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Este tiempo viene por fin para todos en forma repentina, y los que hayan descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad serán hallados durmiendo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 173. ¿Quiénes son los que van a ser hallados durmiendo? Los que hayan descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad. Es decir, los que no hicieron caso al llamado de Dios. Con cuánta razón el apóstol Pablo dice que no durmamos, dice, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Oh, hermanos, vean esta revelación. Inadvertida, dice, como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que dirigiera a los culpables. Conflicto de los siglos, página 481. El mundo, hermano, va a quedar dividido en dos grupos: justos e impíos. Las plagas comenzarán a ser derramadas inmediatamente que el Señor haya dicho las palabras que leímos de Apocalipsis 22:11, y esas plagas caerán sobre aquellos que no estuvieren escritos sus nombres en el libro de la vida. Cuán importante, hermanos y hermanas, es hacer la decisión
ahora. La decisión más sabia de la vida, como es la de abandonar el pecado y rendir nuestra vida al Señor. Llegará el momento, hermanos y hermanas, cuando todos nosotros hemos de comparecer como reos ante el tribunal. Pero estaremos allí como reos o con una seguridad o con un gran miedo. Si hemos hecho de Jesús nuestro abogado, estaremos seguros en ese tribunal, porque nuestro abogado para con el Padre, dice la Biblia, es Jesucristo el justo. Y Él, por lo tanto, como hemos estado con Él, hemos mantenido esa relación íntima con Él, Él nos defenderá. En cambio, aquellos otros reos que no les importó Jesús en su vida, que vivieron una vida lejos del Señor, tendrán razones para estar ahí temblando y solamente para escuchar ese veredicto de que sigan siendo sucios, que sigan en su pornografía, que sigan en su pecado, que sigan en su adulterio, en su fornicación, que sigan en las drogas, que sigan en cualquier acto delictivo, que sigan, porque eso es lo que quisieron y eso es ahora lo que les toca, pero viene para ellos el castigo. Hermanos y hermanas, la sierva del Señor, Elena White, le fue revelado esto como algo muy solemne para la iglesia, para que reflexionemos todos. Ella dice, un ángel dice que regresa de la tierra, anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio siga siendo sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Allí, hermanos y hermanas, no habrá más oportunidad de aceptar a Cristo para ser salvo. Y este hecho, pues como dije, le imprime más solemnidad a esta verdad. Los fallos habrán sido dados, los fallos para vida recaerán sobre los justos y los fallos para muerte recaerán sobre los impíos. Jesús, hermanos, lo estuvo diciendo en su ministerio terrenal de diferentes maneras. Jesús, a través de muchas parábolas, Él estuvo diciendo cómo será esto del fin del tiempo de gracia. Miremos, por ejemplo, una de ellas, la del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículo 24 al 30. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora escuchen los versículos 36 al 43. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Así que va a haber una separación. Y la separación del trigo y la cizaña, hermanos y hermanas, ha sido revelado por el don profético, que es algo que ya ocurrió, o está ocurriendo, mejor dicho, que es algo que ya empezó a ocurrir. Se los pongo acá. Dice, muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. ¿Y la cosecha qué cosa es? El fin del tiempo de gracia. Palabra del Gran Maestro, página 50. Así que, ¿qué cosa es la cosecha? El fin del tiempo de gracia. ¿Y cuándo comenzó esa cosecha? ¿O cuándo comienza esa cosecha? Vean esta declaración. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Testimonios para Ministros, página 234. Si ustedes ven, unos dicen que van a ser tomados. Nosotros hemos leído en la Escritura que Cristo dijo que cuando Él venga va a ser lo mismo que ocurrió con Noé en los días del diluvio, que unos fueron tomados y otros fueron dejados. Bueno, según esta declaración, los tomados serán los que queden registrados en el libro de la vida. Serán tomados para salvación. Pero llama la atención que la obra del juicio investigador ha sido presentada aquí como la cosecha. O sea que en estos momentos Cristo ya comenzó a separar el trigo de la cizaña. Cada vez que Él toma el nombre de un individuo, es tomado como trigo para el granero celestial, si lo encuentra que está perseverando en la fe, o es tomado como cizaña para el fuego, si lo encuentra que está en limpiedad. Nosotros sabemos que el juicio ha comenzado ya. Desde 1844 esta obra de separación ha comenzado a suceder. De manera que la separación del trigo y la cizaña empezó desde 1844. Y lo que define a la gente como trigo o cizaña es la aceptación o rechazo del mensaje de los tres ángeles. Miren esta declaración. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros Escritos, página 118. Así que, hermanos y hermanas, en la parábola del trigo y la cizaña, prácticamente Cristo nos habló de la separación que ha de hacer en el juicio que ya empezó de cada nombre que vaya tomando para ser juzgado. Siempre se ha dicho, en algún momento comenzará el juicio de los vivos.
y entonces nos tocará a nosotros. Pero ¿desde cuándo venimos diciendo eso? Nadie sabe cuándo va a comenzar el juicio de los vivos. He ahí la importancia de estar siempre agarrado de Cristo Jesús, para que independientemente de si ya comenzó, si va a comenzar, cuando se tome nuestro nombre, el Señor lo encuentre como trigo y lo ponga en el granero celestial. Otra parábola conectada con el fin del tiempo de gracia es la de los peces en la red. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Mateo 13, versículo 47 al 50. Bueno, aquí estábamos, solamente leamos acá en todos los versículos 47 al 50. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De dónde sacamos que esta parábola de la red y los peces también tiene una connotación con el fin del tiempo de gracia? Por esta revelación. Dice, tanto la parábola de la cizaña como la de la red enseñan claramente que no hay un tiempo en el cual todos los malos se van a volver a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Los buenos y los malos peces también son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Así, hermanos y hermanas, vemos que entonces que la separación de los peces buenos y malos es un equivalente a la separación de los justos y los injustos en el gran juicio que Dios está llevando a cabo. Otra parábola que habla del mismo tema y que nos ocupa esta mañana y nos debe poner también a trabajar en la obra es la de los talentos. Mateo 25, 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
¿Qué les parece? ¿Con cuál de todos ustedes se identifican? Oh, hermanos y hermanas, a todos el Señor nos ha dado talentos. A unos más, a otros menos, pero a todos nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿O qué vamos a hacer con ellos? Eso va a determinar esta experiencia o esta decisión que el Señor Jesús hará. ¿Qué tiene que ver esto con el fin del tiempo de gracia? El don de profecía dice: la pregunta de cada uno debiera ser: ¿qué tengo que pertenece a mi Señor y cómo lo usaré para su gloria? Negociad, dice Cristo, entre tanto que yo vengo. El Maestro Celestial está en viaje de regreso. Nuestra bondadosa oportunidad es ahora. Los talentos están ahora en nuestras manos. ¿Los usaremos para la gloria de Dios o los malgastaremos? Podemos negociar con ellos hoy, pero mañana nuestro tiempo de gracia puede terminar y nuestra cuenta puede quedar cerrada para siempre. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 589. Por eso, hermanos y hermanas, hoy es el tiempo donde más tenemos que estar ocupados en la obra de Dios. Hoy es el tiempo donde nosotros deberíamos de buscar qué hacer para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el día va a terminar personalmente para cada uno de nosotros. No sabemos cuándo el fin de la gracia se acaba a nivel individual. Porque resulta que el tiempo de gracia también tiene un final individual. Y es cuando cada uno muere. Cuando muere, ahí terminó su tiempo de gracia. ¿Qué hizo durante ese tiempo de gracia? Así que podemos ver que el tiempo de gracia es un evento, pero también es un proceso. Como proceso va cumpliéndose en la vida de aquellos que van muriendo. Y como evento escatológico se cumplirá al decir Jesús las palabras que leímos en Apocalipsis 22:11. De manera, hermanos y hermanas, que ya sea que se termine el tiempo de gracia en nuestra vida, a manera de proceso porque morimos, o a manera de evento escatológico en el tiempo final, bueno es que nosotros, aprovechando el tiempo de gracia que Dios nos ha dado, nos pongamos a trabajar para Él. Busquemos en qué podemos ocuparnos. Busquemos en qué podemos invertir el tiempo. Resulta que cuando hablamos de talentos, el tiempo es un talento y todos lo tenemos. Nadie puede decir que no lo tiene. A todos Dios les ha dado el tiempo. Pero ¿cómo lo ocupa? ¿Cómo lo invierte? ¿Cómo lo usa? ¿Lo usa para Dios o lo usa para sus propios deleites? Eso es importante, hermanos, de meditarlo. El don de profecía dice: me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar: que ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Evento de los últimos días, página 193. Así que trabajemos con Cristo, hermanos. Cooperemos con Cristo, sobre todo en el desarrollo de nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo. El don de profecía dice: las preciosas horas del tiempo de gracia os son concedidas para que podáis eliminar todo defecto de carácter. Y esto debéis procurar hacer no solo a fin de obtener la vida eterna, sino para ser útiles en esta vida. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. Interesante, Consejo sobre Maestros, página 215. Deberíamos tomarnos en serio, hermanos, cuando el Señor nos habla en su palabra como lo está hablando ahora. Separación final viene. Cuentas tenemos que dar. Allí se acabará para toda la raza humana viviente para ese tiempo el fin del tiempo de gracia y al mismo tiempo el juicio que se está llevando a cabo. Dice: repetidas veces Dios ha llamado a los que amaban los placeres y ha hecho fulgurar la luz de su palabra a través de su senda para que pudiesen ver su peligro y escapar. Pero siguen adelante bromeando mientras van por el camino ancho,
hasta que al fin termina su tiempo de gracia. Consejos para la Iglesia, página 132. Un joven que lo conocí porque lo vi cuando nació allá en la iglesia, lo miré cómo se comenzó a desarrollar dentro del pueblo de Dios. Lo comencé a mirar muy talentoso, el niño, conforme iba creciendo. Ya cuando este servidor se vino a Estados Unidos, ya estaba entrando a la adolescencia y pues no supe más de él. Lo triste es cuando me dicen hace un tiempo atrás que lo mataron. ¿Y cómo así? Bueno, dice, porque cuando llegó justo a esa edad de la adolescencia, se hartó de la iglesia, se hartó de estar allí con sus padres y quiso saber lo que era el mundo. Y se fue al mundo y allí anduvo con otros vagabundos, y en una de esos atracos que hubieron, cuando la autoridad perseguía a los delincuentes, allí andaba él y allí murió. Cuánto me dio de tristeza, porque dije, ¿cómo se pudo echar a perder una vida tan joven? ¿Cómo pudo hartarse de las cosas de Dios y terminar así? La sierva del Señor dice que hay lamentablemente muchos que aman los placeres, van adelante bromeando, van por el camino ancho sin tomar en cuenta que se les puede acabar el tiempo de gracia mientras están en el mundo. Es por eso, jóvenes, que valdría la pena que ustedes no se harten de Dios, no se harten de la iglesia, no se harten de la verdad presente. Abracen este mensaje, atesórenlo en su corazón, déjense santificar por él, y así cuando el tiempo de gracia se acabe, ustedes serán tomados como trigo para ser puestos en el granero celestial. El don de profecía dice, es necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? Así dice Joel 2:11. Así, hermanos y hermanas, vemos que es necesario compartir con otros estos mensajes solemnes. Se necesitan estos mensajes. Si estos mensajes se predicaran en todas las iglesias del Israel moderno y los jóvenes pusieran atención y los adultos también, hubiera una iglesia preparada para ser llevada por Cristo Jesús. Pero si el Señor viniera hoy, tristemente, encontraría una iglesia mediocre, mezclada con paganismo y cristianismo, con el mundo metido por todos lados en su vida, porque no hay un mensaje que le diga, tu tiempo de gracia se está acabando, toma en serio tu salvación. Tú puedes ir a todas las iglesias que quieras y encontrarás que mensaje de preparación, de urgencia, de que el fin de la gracia se acaba y que es menester consagrarse, tú vas a ver que brillan por su ausencia en los púlpitos. De manera, hermanos, que necesitamos compartir estos mensajes. Necesitamos que los televidentes, los radioyentes y las personas con quienes nos relacionamos sepan que esto está por terminarse. Dice el don profético, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Conflicto de los siglos, página 580. ¿Por qué, hermanos y hermanas, Satanás arrebata toda impresión? ¿Por qué? Porque a muchos no les interesa su salvación. Muchos viven como en los días de Noé. Viven en sus propios deleites. No comprenden que esto se acaba. Satanás les arrebata la impresión. Mira, hermano, hermana, cada vez que venimos nosotros aquí al templo a escuchar la palabra, el Señor nos impresiona con algún texto bíblico.
El Señor nos impresiona con alguna cita del don profético. Pero ¿sabes qué? Si tú esa impresión que el Señor hace no la atesoras y la analizas y la capitalizas en un cambio de vida, pronto Satanás te la arrebata. Y entonces no ocurrió nada en tu vida. Oh hermanos, es tiempo de que nosotros, como dice el apóstol Pablo, despertemos del sueño, porque la salvación está cerca. Jesús dijo en Mateo 24, leamos acá Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, nos pueden agarrar, hermanos, desprevenidos y podemos correr la suerte de los antediluvianos. El don de profecía dice: los justos y los impíos van a continuar viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo, bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su muerte estaba decidida, que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida, como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Hermano y hermana, ¿eres culpable tú de algún pecado? ¿Estás aquí en calidad de culpable de alguna falta? ¿Estás aquí en calidad de culpable de una desobediencia o rebelión? Bueno, precisamente para ti entonces es el mensaje. El Señor te ofrece su gracia ahora. El Señor quiere solucionar el problema de tu vida, de tu culpa, de tu rebelión, de tu pecado. El Señor te ofrece su gracia y te perdona ahora si tú quieres. Pero hermanos y hermanas, yo creo que debemos también escuchar las palabras de Jesús que están registradas en Marcos 13, versículos 35 y 36. Marcos 13, versículos 35 y 36. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. En otras palabras, manténganse despiertos, no se duerman, porque mientras ustedes se duermen, hay uno que anda despierto, buscando devorarlos, y ese es Satanás. No se duerman, velen, el tiempo es solemne. De repente puede llegar el día. De repente, hermanos y hermanas, la gracia se puede acabar. Sigue diciendo el don de profecía: velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Es peligroso, hermanos, cansarse de velar en este tiempo. Es urgente orar más y estudiar más las Escrituras. Dice: si tan solo los tales hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial se cerraría pronto, cuán distinta hubiera sido su conducta, con cuánto fervor hubieran vigilado. Anticipando todo esto, el maestro les dirige una oportuna amonestación
al mandarles velar. Ha dicho claramente cuán repentina será su venida. Él no mide el tiempo para que no descuidemos nuestra preparación constante y en nuestra indolencia nos pongamos a esperar a que llegue el tiempo cuando creemos que Él vendrá, demorando así nuestra preparación. Él no mide el tiempo. Él no ha dicho, falta un mes, faltan tantos meses, tantos años. Él solo ha dicho, velen porque de repente esto se va a acabar. De repente, allá en el juicio que estoy llevando a cabo, yo daré mi veredicto. De repente yo diré, no más intercesión. Velen para que cuando yo dé ese veredicto, dice Jesús, no los halle durmiendo. Oh, hermanos, hagamos nuestra la bienaventuranza de Apocalipsis 16:15 ahora. Leamos, por favor. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Para quién va a venir Cristo como ladrón, hermanos? Cristo va a venir como ladrón para aquellos que no lo esperan, para aquellos que oyen de que se acaba y se acaba y se acaba el tiempo, pero como que no fuera para ellos, pues para ellos entonces va a venir como ladrón. Pero en cambio, el que vela y el que guarda sus ropas, las ropas del carácter, oh, ese dice, será bienaventurado, porque Cristo no vendrá para él como ladrón, sino que vendrá justamente en el día que lo espera, porque todos los días lo espera. Todos los días está listo para recibirle. Oh, mis hermanos, este pasaje está hablando de la forma sorpresiva en que va a finalizar el juicio investigador y que va a concluir el tiempo de gracia. Y nos está mandando, hermanos, a estar alertas, a guardar las ropas que nos ha dado el Señor. Las ropas que se requieren para uno estar en esas bodas que Él celebrará. Mateo 22, vamos a leer de eso. Mateo 22, versículo 8 al 14, dice de la siguiente manera. Mateo 22, versos 8 al 14. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí, hermanos y hermanas, se habla de una vestidura de bodas que hay que tener. Se habla de un vestido que el Señor previamente nos ha dado y que con él debemos aparecer en las bodas, no con nuestras propias vestimentas de inmundicia. El don de profecía, explicando esto, dice: no habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos. Los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. El fin está cerca. A nosotros se nos hace la advertencia: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estad alerta, no sea que no os halle preparados. Estad apercibidos, no sea que el banquete del rey os sorprenda sin vestido de bodas.
porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudos y vean su vergüenza. Hermanos y hermanas, qué triste es el cuadro que presenta de este que no tenía el vestido apropiado. Es echado a un lugar donde va a llorar, donde los dientes le van a crujir, todo porque prefirió andar con su propia vestidura y no la de Cristo, la que Él le había dado. De manera, hermanos y hermanas, que siendo que esto viene y nos vamos a enfrentar a ello, y la gracia llegará a su fin, ya sea que muramos nosotros antes o que lleguemos al día final, siendo esto tan solemne, yo creo, hermanos y hermanas, que deberíamos de hacer una decisión de velar y orar. Deberíamos de hacer una decisión, hermanos, de decirle al Señor: en este poco tiempo de gracia que me queda, ayúdame a vivir sabiamente. Ayúdame a vivir de tal manera que te honre, que te agrade, que te glorifique. Ayúdame a no transigir con el pecado. Este es un momento, hermanos, para hacer una decisión. Y voy a hacer una invitación para que aquellos que deseen consagrar su vida al Señor, para que aquellos que deseen rendir su vida a Jesucristo y decirle en este poco tiempo de gracia que me queda: ayúdame, Señor, a amarte más. Voy a hacer una invitación para aquellos que quieran hacer eso, de entregar su vida al Señor en esta hora. Vengan aquí adelante y oremos juntos. ¿Habrá alguien que quiera venir? ¿Habrá alguien que quiera pasar aquí adelante para participar de esta oración? No tengo que insistir en llamar, porque no soy yo el que estoy llamando. Es el Señor el que llama en su palabra. Y con una llamada basta para entender que hay que hacer un compromiso con el Señor. Vamos a arrodillarnos para orar. Amado Padre, gracias, Señor, por hacernos ver que el tiempo de gracia se acaba y que en cualquier momento puede llegar y no nos debe hallar durmiendo, ni mucho menos en la mundanalidad o en el pecado. Siendo tan solemne esta verdad y sabiendo, Señor, que tiene que ver con nuestra salvación, hoy nos hemos arrodillado para pedirte que nos ayudes a perseverar en la gracia, para pedirte que nos ayudes a mantenernos firmes en tus caminos, para pedirte, Señor, que nos des victoria sobre el pecado, para rogarte, Señor, que sobre todos los defectos de carácter, sobre todas las mundanalidades, sobre todo aquello que el diablo nos pone para enredarnos, oh Señor, que sobre todo eso tú nos libres, tú nos ayudes a lograr la victoria. Oh Padre, te rogamos que esta gracia bendita, la cual tiene que ver con la salvación, la cual tiene que ver con la justificación, con la fe, con la obediencia a los mandamientos, Señor, te rogamos que esta gracia nosotros la atesoremos en nuestro corazón, perseveremos en ella y vivamos cada día consagrados a ti. Hagamos, Señor, cada día ese compromiso de no transigir con el mal, de no darle al diablo, Señor, gusto en nuestra vida. Oh Padre, te ruego que todos los que han respondido a este llamado tengan el privilegio de que sus nombres se mantengan en el libro de la vida. Te ruego, Señor, que todos los que respondieron a esta invitación se propongan diariamente cerrar filas contigo, se propongan diariamente estrechar más su relación contigo, y te ruego que les ayudes para que ellos, juntamente con este servidor, seamos apartados en aquel día glorioso como trigo para tu granero celestial. Gracias, Padre. Esperamos que llegue el día del fin del tiempo de gracia. Esperamos que llegue, pero contigo a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.